Continuamos con el capítulo 8 y ya estamos en el versículo 23. Habíamos terminado con el primer grupo y el primer intermedio de las obras de poder. Ahora vamos con el segundo grupo de las obras de poder. En el anterior ya vimos que las dos respuestas de Jesús nos muestran que la vocación cristiana no es fácil de aceptar ni de realizar. Y ahora vamos a ver la tempestad calmada. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dice: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este, a quien el mar y los vientos le obedecen? Este relato de la tempestad en Mateo es mucho más suave eh, que en el Evangelio original, en el Evangelio de Marcos, de donde fue tomada por Mateo. En Marcos está en el capítulo 4, donde es una frase casi insultante para Jesús. Le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es una frase nacida del terror. En cambio, aquí en Mateo se convierte en: Señor, sálvanos que perecemos. Es una petición que al mismo tiempo es una oración. Y es una frase muy cuidadosa. Pero en ambas versiones, Jesús es inflexible, es exigente. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Si Jesús está con nosotros, lo que dijimos antes, no en Marcos. No debemos dejar que Jesús esté dormido en nosotros. En el barco Jesús no estaba en el timón, Jesús estaba en la popa, durmiendo. Y el momento que Jesús está durmiendo, los discípulos sienten que Jesús no está pendiente de ellos. Pero si Jesús está con nosotros, no dejemos que esté dormido en nosotros. Tenemos que hacer que ese Jesús despierte en nosotros, que viva, que esté vivo en nosotros. 8:28. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo, y le suplicaban los demonios: Si nos echas, mándanos a la piara de puercos. Él les dijo: Vayan. Saliendo ellos se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y en viéndole le rogaron que se retirase del territorio. Este relato de los dos endemoniados en Marcos es solo uno. En cambio, aquí en Mateo, en Marcos es uno y es en Gerasa. Aquí en Mateo es solo uno y también en Gerasa.
En Mateo son dos, porque no nos olvidemos que Mateo estaba escribiendo para los judíos convertidos a Jesús. Y para los judíos era necesario que existan dos o más testigos para que sea creíble lo que se estaba diciendo. Ahora, Gadana en Mateo, Gerasa en Marcos, es posible que sea el mismo lugar. Pero esa es la razón que tiene Mateo para duplicar, porque es muy cuidadoso con la ley de Moisés. Un testimonio solo tenía valor con la declaración de dos testigos. En Marcos, el relato es un poquito más largo. En Mateo falta la escena final entre el sanado y Jesús, en que Jesús lo hace apóstol, porque le dice, anda y cuenta lo que te ha pasado. Es posible que Mateo no hubiera querido mezclar a un apóstol pagano con los 12 judíos que aparecerían después. Esa es la idea que nos deja de este relato. Ahora, es posible también que se hubieran omitido algunos pequeños pedacitos del diálogo entre Jesús y la legión. Pero la bella vocación del hombre exorcizado está en Marcos y no es mencionada por Mateo. Sigamos. Bien, hemos llegado al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a la ciudad. En esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y se levantó y se fue a su casa, y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Esta tercera obra de poder de este segundo grupo es la curación de este paralítico, que también está en Marcos 2, y también está más reducida en Mateo, especialmente la sección inicial del relato de Marcos, cuando los 4 le llevaron al paralítico, lo descuelgan por el techo, en fin. Pero el proceso de sanación es muy similar al de Marcos. No hay diferencia. Jesús lo sana igual. Ahora bien, que vamos a ver que también tiene tres partes. Tres partes. Tiene lugar en Cafarnaúm, la ciudad la ciudad que Jesús hizo suya. Siempre vamos a ver a Jesús volviendo a Cafarnaúm, igual que en el anterior. Mateo suprime algo, y en este caso es la bajada del enfermo por el techo, como hemos dicho. ¿Y por qué hace esto Mateo? Mateo lo hace porque Mateo generalmente quita lo innecesario y guarda lo central. Vamos a ver ahora cómo sigue. Vocación de Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dice, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Este es el principio
del segundo intermedio. Los 3 puntos del segundo grupo de obras de poder hemos visto: la tempestad calmada, los endemoniados y el paralítico. Y ahora estamos en el segundo intermedio, que también tiene 3 partes. Esta vocación de Mateo. Mateo era cobrador de impuestos y Jesús lo llama y Mateo se levanta, deja todo y le sigue. Esa también es una forma de decir que lo siguió al instante, dejando todo. Y es el mismo relato básicamente, ¿no? En Marcos, pero en cambio el Leví de Mateo no es explicado. Solamente son estos 2 versículos cortitos, en realidad un versículo, nada más que un versículo cortito. Pero sí nos muestra la importancia de seguir a Jesús el momento que recibimos el llamado. En Marcos está como Leví, aquí está como Mateo, y es por eso que se le atribuye a este Mateo la autoría de este evangelio. Seguimos, versículo 10, 9, 10, capítulo 9, versículo 10. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlo les dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En esta comida con pecadores, los fariseos critican a Jesús la nueva falta a la ley por estar sentado a la mesa con paganos. Realmente estaban siempre buscando de qué acusarlo a Jesús. Y esta cita que dice Jesús: misericordia quiero, que no sacrificio, es una cita que viene de Proverbios 16, versículo 7, de la versión de los 70. Y la parte B, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, viene de Oseas 6:6. Dice Jesús: no he venido a llamar a los justos como ustedes que me critican. He venido a llamar a los pecadores, a esos que son los que me rodean, que me escuchan y se convierten y cambian de vida. A esos he venido a llamarlos. Y este versículo 13 es propio de Mateo, no lo encontramos en Marcos. No lo encontramos en Marcos. Y seguimos. Entonces se le acercan los discípulos de Juan Bautista, y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dice: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos nuevos, porque de otro modo los pellejos revientan y el vino se derrama, y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Bien, como habíamos dicho en en Marcos, es hermoso este pasaje, es hermoso porque aquí el novio es Jesús, ¿verdad? No podemos estar tristes, no podemos estar eh, así apenados si Jesús está con nosotros.
Y ahora, dice, días vendrán en que le será quitado el novio y ahí sí, ayunarán. Y esta parte es la hermosa, que dice, no se echa un remiendo nuevo en un vestido viejo, ni se echa vino nuevo en pellejos viejos. Como explicamos en Marcos, para los que lo recuerdan, si no lo vuelvo a decir, esos pellejos viejos y esos vestidos viejos, Jesús los está, es decir, Jesús se está refiriendo con eso a los escribas, a los fariseos, a los ancianos, no por edad, sino por sabiduría, a todos aquellos que eran de la jerarquía, a los sacerdotes, a todos los de la jerarquía de su época, de la jerarquía de los judíos, aquellos que viendo lo que hacía Jesús y escuchándolo no creían en él. Se está refiriendo a ellos, mientras que los remiendos nuevos y los pellejos nuevos para recibir ese vino nuevo somos todos. En esa época les alcanzaba a sus discípulos, que después los hizo apóstoles, les alcanzaba a todos aquellos que lo estaban siguiendo y que eran transformados por su palabra. Y ahora nos llega a nosotros, que nos muestra que nosotros somos esos pellejos nuevos en los que el vino nuevo que está trayendo Jesús va a llenar nuestras vidas. Ese es nuestro mensaje. Ese vino nuevo es la palabra de Dios. Es esto que Jesús está haciendo y está diciendo desde aquella época hasta ahora. Y somos nosotros ese pellejo nuevo que va a recibir el vino nuevo de la palabra de Jesús. Estemos abiertos para recibirlo, hermanos. Estemos abiertos para recibir ese vino nuevo de Jesús. Continuaremos. Versículo 18, 9-18. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado. Se postraba ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto a sus discípulos, y en esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás, tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Y al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotada, decía, retírense, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas echaba fuera a la gente. Entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda la comarca, por toda aquella comarca. Aquí vemos otra vez cómo Jesús toma de la mano a la niña y la levanta. Y les dice, no está muerta, está dormida. Y otra frase hermosa es la que le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Esa fe tuya te ha salvado. Como vimos antes en el relato del criado del centurión, cuando Jesús le dijo, anda y que te suceda como has creído, aquí le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. La mujer tenía una fe tan grande como la del centurión. Creyó, creía, sabía que podía ser salva por tocar el manto de Jesús. El centurión, con toda esa frase tan hermosa que le dice a Jesús, di una palabra y mi hija será sana, o mi siervo será sano. Jesús le dice, sea como has creído.
lo que uno cree es en Jesús. Si uno cree en Él va a estar siempre en nosotros. Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dios va a escuchar nuestras peticiones y nos las va a dar, si son buenas para nosotros, si son convenientes, si no, no. Pero eso es lo importante, que sea como has creído. Y ese creído es la fe sin dudar que debemos tener en Jesús. Continuaremos. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando, otra vez 2. Y al llegar a la casa se acercaron los ciegos a Jesús y Jesús les dice, ¿creen que puedo hacer eso? ¿Creen que puedo hacer eso? Y los ciegos le dicen, sí, Señor. Y entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y se abrieron sus ojos y Jesús les ordenó severamente, miren que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Nuevamente Jesús les dice, ¿creen que puedo hacer eso? ¿No dudan en su corazón? ¿No dudan de mi capacidad de hacer eso? Y ellos le dicen, sí, Señor, creemos que tú puedes hacer eso. Tú eres capaz de hacerlo. Nuevamente, háganse ustedes según su fe. La fe, el creer en Jesús, ese es el don que recibimos para alimentar a ese Jesús, a esa fe en Jesús en nosotros. Salían ellos todavía cuando le presentaron a un mudo endemoniado y expulsando el demonio, rompió a hablar el mudo y la gente admiraba decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, expulsad de los demonios. Esto está mucho más explicado, mucho mejor explicado en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, cuando vemos cuál es el pecado que no se perdonará nunca, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como habíamos dicho, ese atribuir las obras de Dios al enemigo, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso dicen aquí los fariseos. Por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Ese es el pecado más duro que uno puede cometer. Y vamos a terminar con esto. Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y entonces les dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Esto nos muestra que siempre debemos orar por aquellos obreros para el Señor, que son en realidad nuestros sacerdotes y las personas que están encargadas de llevar la palabra del Señor. La mies es mucha, hay mucha gente, pero hay pocos obreros. Todos deberíamos estar rezando por nuestros sacerdotes y también pidiendo porque haya más sacerdotes que puedan llevar a la gente al Señor. Y también como laicos, nuestra obligación es ayudar a los sacerdotes en la proclamación de la palabra del Señor, en hacer conocer a los que nos rodean a ese Jesús hermoso y amado que tenemos en nuestras vidas, para que los otros, los que nos rodean, puedan también tener conocimiento de Él, cambiar su vida, transformarse, ser perdonados y ser salvados por Jesús. La salvación de Jesús, las sanaciones que Él hacía, son para esta vida, pero la salvación de Jesús es la salvación para la vida eterna.
Y si tenemos compasión por nuestros hermanos, tenemos que ayudar a nuestros sacerdotes, que son los obreros del Señor, para poder llevar a que mucha gente pueda llegar a esa salvación que nos promete Jesús. Amén.